Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Vamos a seguir con el estudio en este capítulo. En favor de Dios lo vamos a terminar. Vamos a ir un poco más rápido. Hay mucha información que dar, mucha información acerca de lo que muchos creen acerca de lo que fue el diluvio y cosas como esas, si fue local, si fue mundial. ¿Qué evidencias hay que nos dicen que fue un diluvio que inundó de hecho a todo el globo terráqueo y no solamente un lugar en el Medio Oriente? Hay diferentes cosas que podemos ver dentro de la misma Biblia que nos aseguran, que nos relatan que eso fue lo que sucedió. Pero quiero que comencemos este estudio leyendo los primeros 9 versículos que son los que hemos cubierto hoy y luego seguimos adelante con el 10º y hasta a donde lleguemos hoy. Capítulo 7 de Génesis dice lo siguiente, comenzando con el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y hoy, comenzando en el versículo 10, dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Noten, sucedió al 7º día, exactamente como Dios dijo que iba a suceder, así fue como sucedió. Yo creo que al estudiar la palabra de Dios deberíamos de tomar nota de cuántas veces el Señor dice que algo va a pasar de cierta manera, y así es como sucede. Aun cuando pasaran cientos de años después de que lo dijo, así es como sucede. Y podemos ver a través de la historia cuántas profecías el Señor nos ha dado a través de toda la Biblia, que tienen que ver con el pueblo de Israel, que tienen que ver con la venida del Mesías, que tienen que ver con los últimos tiempos, que tienen que ver con cosas que de hecho son relevantes para nosotros hoy, y cómo al escudriñarlas, al estudiarlas, podemos ver que se han llevado a cabo tal y como la palabra de Dios dice. Que había dicho anteriormente que iban a pasar 7 días y luego iba a empezar a llover. El versículo 10 nos confirma que sucedió, que en el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Número 7, como aquellos que estuvieron con nosotros en el estudio de Apocalipsis lo saben, lo repasamos. El número 7, un número de mucho significado en la Biblia, porque es un número que significa algo completo, es lo que lo termina, es lo que lo completa. Entonces el 7, aquí 7 días después. Versículo 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Al hablar aquí del abismo, habla de las profundidades, así de los ríos y los mares, tanto los que se pueden ver encima de la tierra, los que se podían ver en ese tiempo por encima de la tierra, tanto como los mares y ríos subterráneos. Sabemos que hay ríos subterráneos, sabemos que hay mares subterráneos. Yo no sé si ustedes han estado en Yucatán, pero en Yucatán hay unos pozos que se llaman cenotes, que están escondidos en cuevas y que se puede uno meter a nadar en esos pozos y a bucear, y son profundos como no se imaginan, y puede uno bucear entre las cuevas y encontrar corrientes de agua que de hecho se llaman aguas vivas porque no están estancadas, están constantemente corriendo. Bueno, imagínense ustedes todos los ríos y todos los mares que debieron haber estado dentro de la tierra, que Dios había puesto ahí. Yo estoy casi seguro que Dios los había puesto ahí precisamente para cuando este tiempo llegara, porque Dios, tenemos que recordar, es omnisciente.
siente. Él todo sabe, Él sabe todo lo que va a pasar por adelantado, ¿sí? Así como preparó aquel gran pez. ¿Se acuerdan que muchos dicen que era una ballena? La Biblia no dice que era ballena, la Biblia dice que era un gran pez que Dios preparó especialmente para cuando Jonás fuera echado al mar, cuando iba huyendo de Dios, para no hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Yo creo que Dios todo lo ha preparado de tal manera que sus propósitos se van a llevar a cabo. Cuando Él dice, y así preparó, creo yo, estos ríos, estos mares subterráneos que ahora soltaron sus aguas. Luego note que dice aquí también que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos la creación hablamos de la bóveda dentro de la cual se encontraba la tierra, la cual protegía a la tierra de los rayos ultravioleta del sol, que daba un efecto de vivero, que daba un efecto de un clima tropical en toda la tierra, por lo cual había tanta longevidad, por lo cual la gente vivía tanto tiempo. Bueno, pues esa bóveda también se rompió y las aguas descendieron sobre la tierra. Hoy conocemos el ciclo del agua, ¿verdad? Sabemos que las aguas de los mares y los ríos se evaporan, cargan las nubes, caen en forma de nieve en las montañas, caen en forma de lluvia en los valles y las planicies. Los ríos los llevan por medio de sus encauces a los mares de nuevo, en donde el sol los vuelve, ¿verdad?, a secar y suben de nuevo en forma de gas el agua. Bueno, en ese tiempo no existía eso. Todas las aguas que iba a haber estaban tanto debajo de la tierra como por encima de la tierra. Creo que todavía, ¿verdad?, podemos ver cuántas fuentes de agua no se han descubierto todavía. Cuántas fuentes de agua puede ser que estén escondidas todavía dentro de las profundidades de la tierra. Ahorita aquí en California estamos viviendo por una sequía, ¿verdad? Todo está seco, todo se está muriendo porque no hay agua. Sin embargo, a pesar del cambio del clima y ¿cómo se llama esa? Global, ¿cómo se le llama esa cosa? Global warming, ¿verdad? A pesar de eso, estaban pasando todo el noreste de Estados Unidos y todo Canadá y todo el Polo Norte está pasando por uno de los tiempos más helados que se han visto en toda la historia, ¿verdad? Entonces yo creo que esa cosa del global warming como que les está fallando un poquito, ¿verdad? Ahora muchos se ríen, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues no porque esté haciendo frío donde tú vives quiere decir que esto no sea verdad. Pues yo creo que el que debe de pensar dos veces en lo que está diciendo que en realidad está pasando es el que dice que existe este cambio climatológico, porque como podemos ver el clima es cíclico, ¿sí? Desde el principio del tiempo ha habido ciclos de climas en los que se han reproducido una vez más o se han resurgido los mismos tiempos de antes. Entonces, aquí en el año 600 de la vida de Noé, dice el versículo 11, se rompieron todas las cataratas de los cielos, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Y, versículo 12, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 13, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Noten que dice, en este mismo día. Hay una palabra en griego que la palabra es antitupos. Y si se la transliteramos, la traducimos transliteralmente, quiere decir antitipo, antes y tipo. Lo que esta palabra significa es como un adelanto, como una vista por adelantado de algo que va a suceder después, ¿sí? Y yo creo que aquí en esta historia, en este recuento de lo que es el diluvio, lo que es el arca y cómo Noé y su familia fueron salvos, yo creo que este es un antitupos de lo que va a ser el rapto. Y a mí me da mucha esperanza esto que dice, en este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, su mujer y las mujeres de ellos con él en el arca. Porque lo que esto quiere decir es que Dios está dando oportunidad a los hombres de aquel tiempo, a los hombres antidiluvianos, hasta el mismo día en el que está cayendo la lluvia, hasta el mismo día en el que se rompieron las fuentes, para entrar en el arca, para arrepentirse, para decirle a Noé, Noé, por favor, pídele a Dios que a nosotros también nos deje entrar, pídele a Dios que a nosotros también nos haga un lugar en el arca.
Pero sabemos, porque nosotros conocemos el final de la historia, que los únicos que se salvaron fueron los que entraron con Noé. Porque todos los demás, aun cuando vieron la tormenta, no se hincaron. Nunca había sabido yo por qué mi mamá me decía: Carlos Manuel, ves la tormenta y no te hincas. Hasta que leí la historia del arca de Noé. Porque de eso es lo que se trata. La humanidad está viendo la tormenta, la humanidad está viendo todo lo que está sucediendo, cosas que no habían visto antes, cosas que van a amenazar sus vidas. Y ni aún así se hincan, ni aún así piden perdón a Dios, ni aún así se vuelven a Él. Pero me llena de esperanza por aquellos que yo conozco, por aquellos que son parte de mi familia, por aquellos que son parte de mi círculo de influencia, algunos con los que ya he compartido el Evangelio, otros todavía no, pero con los que he compartido el Evangelio todavía no han decidido doblar la rodilla delante del Señor. Me da esperanza porque veo aquí que Dios está dando oportunidad hasta el último día. Sí, y eso es algo grandioso que podemos nosotros decir acerca de nuestro Dios también. Que Dios va a dar oportunidad hasta ese día. Hasta ese día va a dar oportunidad. Pero está dando oportunidad ahorita, sí, porque ahorita hay manera de que ellos puedan recibir y puedan creer y puedan acercarse a Él. Conforme va pasando el tiempo, el corazón del hombre se va endureciendo, su habilidad para creer se va adormeciendo. Y como no ve que le pase nada malo, ¿sí? Dice que empieza a pensar que para qué necesita a Dios, para qué quiere a Dios. No necesita nada de ello. Y ese es el peligro, que aunque podamos ver que Dios da esa oportunidad, de todas maneras está el peligro ahí de que nuestro corazón se endurezca y deje de ser sensible a lo que Dios quiere que hagamos. Y saben que Dios llega el momento en el que dice: ok, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. No porque yo lo haya decidido, sino porque tú lo estás decidiendo ahorita. El hecho de que tú no estés decidiendo acercarte a mí, el hecho de que tú no decidas venir a mí, pedir perdón, arrepentirte, recibir mi gracia, está tomando la decisión por ti de que no quieres ser salvo. El versículo 14 dice: ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Creo que aquí, al hablar de todo esto y de según su especie, cada cosa según su especie, habla también del orden que Dios puso en el universo, que Dios puso en la tierra, ¿no? Porque todo tenía su especie, todo tenía su propósito, y Dios quería salvar algo de cada especie para las generaciones venideras. Y entonces Dios, aún antes de que el diluvio cayera, y aún antes de que el arca flotara y el agua se volviera a secar, ya estaba preparando el nuevo mundo, por así decirlo. Sí, eso también me hace pensar en que Dios nos habla en el Apocalipsis de ¿qué? De una tierra nueva y de un cielo nuevo. ¿Sí? Y me hace pensar que si este mundo físico del cual está hablando aquí preparó todo lo que Él quería tener ahí para el bien de la humanidad que iba a venir después de Noé, imagínense lo que está preparando para nosotros cuando vivamos en esa nueva tierra y estemos bajo ese nuevo cielo. Y no solamente bajo ese nuevo cielo, sino también en ese nuevo cielo juntamente con Él. Eso me llena de más, me hace anhelar más ver lo que Dios está preparando para nosotros. Sí, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿verdad? No se pongan tristes porque yo me voy, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy a preparar un lugar, voy a volver para llevarlos conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios en la gloria, con ese mar de cristal que vimos en el Apocalipsis delante de Él, con los seres vivientes que se nos describen ahí, a veces que se nos quema el cerebro tratando de imaginar. Vamos a estar ahí, los vamos a ver, vamos a tener la experiencia de poder ver todo esto. Entonces, si Dios tomó este tiempo, si Dios le puso tanto esfuerzo por salvar a todas las especies para que las generaciones futuras vieran todas las especies que Él había creado, imagínense lo que estará haciendo o lo que estará preparando para nosotros en el cielo. En el versículo 15 dice: vinieron pues con Noé
al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Vinieron, implica que fueron dirigidos por Dios hasta que llegaron al arca. Noé no tuvo que ir por ellos. Ahora, algo aquí que menciona acerca de todo ser viviente que tenía espíritu de vida, porque mucha gente al ver estas palabras dice que los animales también tienen espíritu o también tienen alma, ¿verdad? Bueno, pues déjenme decirles, la palabra que se traduce aquí espíritu simplemente quiere decir respiración, aliento. Si no es como el espíritu que Dios sopló sobre el hombre, no es como el espíritu que Dios le dio al hombre, que era parte de su espíritu, ¿sí? Ese espíritu que después de la venida de Jesucristo no solamente estaba en la tierra con el hombre, sino que vino a morar dentro del hombre. No es ese mismo espíritu, está hablando simplemente de un sollozo, de un suspiro, de un respiro, y sabemos que todo lo que vive, respira, ¿verdad? Porque todo lo que vive respira oxígeno, lo convierte en monóxido de carbono y así sucesivamente. Entonces eso es de lo que está hablando aquí. En el versículo 16 dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Otro punto muy importante que debemos ver aquí: Jehová fue el que cerró la puerta. Noé no podía cerrar la puerta. Imagínense el arca, si se acuerdan de la foto que pusimos, tenía una puerta gigantesca por la cual tenían que pasar animales grandísimos como elefantes, jirafas y todo lo demás. Imagínense a Noé, un hombre común y corriente como todos nosotros, tratando de cerrar esa puerta. Y no solamente cerrar la puerta, sino hacerla de tal manera, cerrarla de tal manera que quedara sellada para que no pudiera entrar agua y Noé y los que estaban con él dentro del arca no pudieran ser dañados por el agua. Fue Dios el que tuvo que cerrar la puerta. Noé no tuvo el poder para hacerlo. Y esto nos habla a nosotros de no querer cerrar la puerta a nadie, porque nosotros no somos quienes debemos cerrarle la puerta al reino de Dios a ninguna persona. Dios es el que finalmente va a cerrar la puerta. Dios es el único que puede decir: hasta aquí, la puerta se va a cerrar y nadie más puede entrar. A veces tenemos la tendencia como seres humanos, a veces tenemos la tendencia cuando pensamos con nuestro corazón y con nuestra mente humana, y pensamos que podemos nosotros de alguna manera juzgar y decir quiénes van a poder entrar al cielo y quiénes no. Para quienes la puerta va a estar cerrada y para quienes no. ¿Qué es lo que se debe hacer para que la puerta permanezca abierta y qué es lo que no se puede hacer porque la puerta se va a cerrar? ¿Saben que nosotros no tenemos nada que ver con eso? Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y vamos a sorprendernos, yo creo, de ver algunas personas en el cielo para quienes nosotros pensábamos que la puerta sin duda se había cerrado. Y entraron, pero rechinando, de panzazo, apenas, pero entraron. Creo yo que deberíamos nosotros como cristianos de pensar en eso. Sí, porque cuando nosotros sin querer, cuando nosotros por nuestra propia humanidad o lo que sea, empezamos a cerrarle puertas a la gente, estamos tomando el lugar de Dios y eso es algo que nada más a Él le pertenece. Ese es un privilegio que Él tiene. Así es que no importa cuán perdido vea a la persona, cuán perdida vea a la persona a usted, no importa cuánto crea usted que no hay esperanza para esa persona, ¿sabe qué? Usted no le cierre la puerta. Al contrario, usted haga todo lo posible por acercarla a la puerta, tratar de decirle que esa puerta fue abierta por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y que nadie ni nada puede cerrar esa puerta. Que Dios un día la va a cerrar, pero hasta que esa puerta esté cerrada por Dios, todavía pueden venir. Amén. Versículo 17 dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos
fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Note ahí lo que dice el versículo 19. Y todos los montes que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Dice que fueron cubiertos 15 codos más alto. Dice que subieron las aguas 15 codos más alto después de que fueron cubiertos los montes, después del monte más alto. 15 codos equivalen más o menos a 22.5 pies, o sea, casi 8 metros de profundidad, que era lo que un arca o un barco del tamaño que se describe en el libro de Génesis iba a necesitar para flotar sobre las aguas, para que el fondo no tocara ninguna piedra, para que el fondo no tocara ningún cerro, ningún monte. Era lo que iba a necesitar, cuando menos 8 metros de profundidad. Porque acuérdense que el arca no era como los barcos que vemos ahora, ¿sí? Que están en forma semirredonda y luego terminan en, no sé cómo se llama en español, se llama keel en inglés. El barco estaba más bien plano de abajo. Entonces, aun cuando 8 metros nos pareciera poca la profundidad, porque el barco estaba plano de abajo y súper ancho, no podía voltearse como los barcos que se hacen ahora. Ahora los barcos se hacen más delgados para que vayan partiendo el agua y puedan tener más velocidad y puedan llegar más rápido a donde van. Acuérdense, a Dios no le importaba la velocidad con la que viajara el arca. El arca que Dios había mandado a Noé que hiciera fue simplemente para protegerlo, simplemente para conservarlo vivo. Y note que dice todos los montes debajo de todos los cielos. Implica entonces un diluvio global, un diluvio en donde toda la tierra fue cubierta con agua. Hay gente científica, yo la llamo pseudocientífica, que argumenta que fue solamente un diluvio local, que solamente cubrió un área del Medio Oriente, que la Biblia está equivocada, que un diluvio de esa magnitud nunca pudo haber sucedido, etcétera, etcétera. Pero los que verdaderamente son científicos han visto asentamientos, ¿verdad? Podemos hablar del Gran Cañón, ¿verdad? En donde se ven las diferentes capas, en donde se marcó el agua en diferentes etapas y todo lo demás conforme se iban secando. En el Gran Cañón se pueden encontrar también fósiles de clams, almejas y todo tipo de animal marino. ¿De dónde salió todo ello? Entonces todo eso nos dice que fue algo global, pero aparte de eso, hay 7 argumentos que podemos encontrar dentro de la misma Biblia que nos hablan de un diluvio universal, de un diluvio global, ¿sí? De un diluvio que de hecho, como dijo Dios, abarcó toda la tierra y hizo desaparecer todo ser viviente de sobre la tierra. En primer lugar, una de las cosas que se nos habla a favor de que el diluvio fue universal o global fue la profundidad de las aguas, como este mismo versículo que estamos viendo aquí lo dice: todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Entonces, si fue algo local nada más, no diría todos los montes altos debajo de todos los cielos. Al decir todos los cielos implica en donde sea que se vea cielo. Cualquier monte que hubiera estado debajo de ese cielo hubiera sido cubierto. Segundo lugar, la duración del diluvio. Sí, sacando cuentas, las aguas del diluvio prevalecieron 5 meses, o sea, 150 días. Duró lloviendo 40 días y 40 noches, pero una vez que todas las aguas se acumularon, una vez que todas las aguas cubrieron la tierra, se necesitaron 5 meses o 150 días. Sí, el versículo 24 nos dice que las aguas prevalecieron 150 días y transcurrieron otros 7 meses, del cual se nos habla en el capítulo 8, versículo 4, antes de que Noé pudiera desembarcar del arca. Una inundación de 12 meses más los días que estuvo lloviendo no puede ser otra cosa más que un diluvio universal, un diluvio global. Imagínense, aquí llueve 3 días seguidos y ¿cómo estamos? Sí, inundaciones por donde quiera, ríos por donde quiera. Sí, amenazas de inundación. Se imagina 40 días y 40 noches lloviendo. Y no solamente el agua que caía del cielo, sino el agua que brotó de todas las fuentes subterráneas, de todos los mares subterráneos. Entonces,
la duración, lo que duró el diluvio, lo que duraron las aguas sobre la tierra, nos deja saber también que fue universal. Número 3, la cantidad, como acabamos de recordar. Las fuentes del abismo, las cataratas del cielo fueron abiertas y 40 días y 40 noches llovió. Ahora, otra cosa que debemos recordar, en este tiempo no existía el drenaje pluvial que llevara las aguas hasta el mar. Pero ahorita está lloviendo enfrente de nuestra casa y el agua corre por los cordones de la banqueta, llega a alguna alcantarilla, allí entra en la alcantarilla, esa alcantarilla la jala hacia el centro de la calle, entra en una red de tubería que va y desemboca en el mar, ¿sí? En ese tiempo no había nada de eso, ¿verdad? Los valles se llenaban, las planicies se hubieran llenado, ¿sí? Entonces, la cantidad de agua. Número 4, el tamaño del arca. El arca consistía de 95,700 pies cuadrados de cubierta. O sea, échale pluma. 95,700 pies cuadrados de cubierta. No podía haber sido un diseño para una inundación local, ¿no cree usted? ¿Para qué tanto espacio? ¿Para qué tanta cubierta? ¿Para qué tanto trabajo? Si iba a ser una inundación local, pues un barquito ahí, una lanchita en la que aguantara a Noé. Pero quizás diga, bueno, pero ¿y qué tal todos los animales? No iba a poder subir todos los animales en cualquier barquito, necesitaba algo grande, ¿verdad? Es una pregunta que es lógica, es una pregunta que es válida. Bueno, necesitó esa arca tan grande precisamente porque tenía que subir a todos esos animales, alimento para los animales, porque iba el agua a cubrir toda la tierra. Si el diluvio hubiera sido local, Dios hubiera podido dirigir a Noé y a los animales a un cerro, ¿no es cierto? Noé, mira, viaja de aquí como unos 20 kilómetros hacia el norte, vas a encontrar un monte muy alto ahí. Súbete tú y todos los animales, asegúrense de que llegan a cierta altura del monte, porque voy a hacer llover sobre esta tierra y quiero que ustedes se pongan a salvo. No hubiera sido necesario tener el arca como la que lo mandó a hacer. Y luego, número 6, el propósito del diluvio. El propósito del diluvio, ¿cuál fue? El propósito del diluvio fue juzgar la pecaminosidad de toda la población antediluviana. Juzgar el pecado del hombre, juzgar la rebelión del hombre, juzgar la maldad del hombre. Y su propósito era destruir a todo ser que él había creado. No hubiera podido hacer eso con un diluvio local. No hubiera podido hacer eso con un diluvio que no hubiera cubierto todo el mundo. Ahora, algo más importante que todo eso todavía es que el Señor Jesucristo corrobora esta noción en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo corrobora esta noción de un diluvio que acabó con todo en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 17, en los versículos 26 y 27 leemos Jesucristo hablando aquí. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó. ¿A cuántos? A todos. Los destruyó a todos. No quedó nadie. Donde quiera que el hombre hubiera emigrado, donde quiera que el hombre hubiera ido, ¿ok? No pudo salvarse del diluvio. Si nosotros decimos, bueno, California dicen que se va a hundir, ¿verdad? Va a venir un terremoto, y me acuerdo por allá en los años, bueno, no voy a decir los años para no relatar mi edad, pero por allá hace algún tiempo había una canción que hablaba acerca de cómo California se iba a desprender del continente, ¿verdad? Y hacía un llamado a que todos nos fuéramos a San Francisco.
¿verdad? Porque hasta ahí iba a llegar la falla de San Andrés, y el resto de California se iba a hundir, y si nos íbamos a San Francisco ahí íbamos a poder sobrevivir, y si no nos íbamos a San Francisco pues había que aprender a nadar, ¿verdad? Pero había un lugar a donde ir. Aquí la palabra de Dios, las palabras de Jesucristo nos dicen que los destruyó todo. Ahora, otra cosa interesante, cómo se relaciona lo que estaba sucediendo en los días de Noé y lo que va a suceder cuando la venida del Hijo del Hombre se lleve a cabo. El versículo 30 de Lucas 17 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues así como nos dice, ¿sí? Van a comer, van a beber, se van a casar, se van a dar en casamiento. Y va a durar así hasta el día en el que el Señor venga, hasta el día en el que Noé entró en el arca, y luego vino el diluvio, así va a venir la destrucción. Y así como Dios esperó a que Noé y su familia estuvieran en el arca a salvo, y luego llegó el agua, así será también el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Así va a ser. Y todo va a ser destruido. Ahora, ¿por qué sabemos esto? Bueno, busque ahí en su Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. En 2 de Pedro, capítulo 3, Pedro nos va a dar testimonio, nos va a hablar acerca de lo que va a suceder en el tiempo final. Y vamos a ver que lo que va a suceder en el tiempo final va a ser muy parecido a lo que sucedió en el tiempo de Noé. Lo único es que en el tiempo de Noé todo fue destruido con agua. En el tiempo del cual está hablando Pedro aquí, todo va a ser destruido por fuego. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 3, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su venida? Porque desde el día en el que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vamos a detenernos ahí. Noten que dice que en los últimos días va a venir hombres que van a burlarse, que van a decir: ¿dónde está su venida? Desde que nuestros antepasados han muerto, han hablado de la venida de este Mesías, han hablado de la venida de este Salvador, y hasta ahorita todo sigue igual. Me imagino que así ha de haber pasado con Noé. Hey, va a llover, va a caer agua, va a haber un diluvio. Y pasaron 5 años, y 20 años, y 30 años, y 40. Y Noé les volvía a advertir, y aquellos hombres: ¿cuál agua? ¿Cuál lluvia? ¿Cuál diluvio? No ha pasado nada. Han pasado 30 años desde que nos dijiste, han pasado 50 años, han pasado 75 años y no ha pasado nada. Así van a estar estos hombres en los últimos días. En el versículo 5, 2 de Pedro 3 dice: estos ignoran, note la palabra ahí y subráyala si no la tienes subrayada, voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente. Quiere decir que lo ignoran porque ellos quieren ignorarlo. No porque crean que son mentiras, no porque no haya evidencias o señales que pudieran decirles que lo que en realidad viene, pero desean ellos voluntariamente, lo ignoran. Y ignoran voluntariamente, se les olvida voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué fue lo que pereció? La localidad donde vivía Noé, en donde estaba Noé solamente. No, dice el mundo de entonces, todo el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, que en el día del juicio y de la perdición que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y luego note las siguientes palabras: y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Noten, el Señor Jesucristo habló de los días de Noé y habló de la destrucción de todos ellos. Pedro aquí está igualando la destrucción del mundo antiguo, la destrucción del mundo que fue anegado por agua, con la destrucción de nuestro mundo cuando el Señor Jesucristo venga y la tierra entera y todas las obras que hay en ella sean quemadas. Una destrucción total en este tiempo, en los tiempos finales, en el día del juicio, igual como fue la destrucción total en los días del diluvio. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El hombre, como en el tiempo de Noé, escucha estas cosas y las llama tonterías. El hombre, como en el tiempo de Noé, escucha la advertencia y no hace caso. El hombre, como en los tiempos de Noé, cree que va a de alguna manera tener tiempo para darse la vuelta de lo que está viviendo, de lo que está haciendo, y de repente encontrar la salvación. Pero así como en los tiempos de Noé, el hombre se va a dar cuenta que así como el agua vino de repente y acabó con toda la tierra y acabó con todo ser humano y con todo ser que tenía aliento de vida, así también de repente, como ladrón en la noche, dice aquí Pedro, va a ser la venida del Señor y la destrucción del mundo. Sigue diciendo ahí Pedro en la segunda parte del versículo 15, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo mismo sucede hoy, ¿no es cierto? Hay gente indocta que no ha sido instruida en la palabra de Dios, que usa las escrituras, que las tuerce, que las tergiversa, que las manipula de tal manera que las usa para esparcir mentiras y dar falsas esperanzas para que el hombre se pierda. Todos ellos movidos por Satanás, porque desde el principio el principal objetivo de Satanás es que el hombre no crea lo que Dios dice. ¿En realidad dijo Dios? Ese es el objetivo de Satanás. Y muchas veces cuando venimos a la iglesia y escuchamos predicaciones, a veces como esta, empezamos a pensar nosotros mismos, pero ¿qué tal si esto? ¿Y qué tal si aquello? ¿Y qué tal si lo otro? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que el enemigo de nuestras almas está queriendo venir a tratar de
que veamos las cosas como en un, ¿alguna vez han visto a través de un, ¿cómo se llama esas cosas? Caleidoscopios, de esos cristalinos, cuando ven a alguien, ustedes saben a quién se parece, ustedes conocen las facciones de esa persona, pero cuando las ven a través del caleidoscopio, ¿qué ven? Ven como una pintura de Picasso, ¿verdad? Ojos por donde quiera, narices por donde quiera, orejas en la frente y todo. Eso es lo que Satanás trata de hacer. Trata de venir y trata de sembrar duda, haciéndonos, pero ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? En el versículo 17 noten lo que dice Pedro: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y todos dijeron, amén. Noten la advertencia de Pedro: así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense. No vaya a ser que sean arrastrados por el error de estos inicuos y vayan a caer de su firmeza. ¿Sí? Hay mucha gente que nada más anda buscando palabras proféticas aquí, palabras proféticas allá, y qué es lo que esto significa y qué es lo que aquello significa, y el profeta fulano de tal está diciendo que esto es aquí, ¿saben qué? Todas esas cosas, aun cuando son interesantes y aun cuando a veces nos queremos entenderlo, a veces lo que termina sucediendo es que nos confundimos más, se nos confunde más con tantas cosas que ya no sabemos ni qué creer. De lo que podemos estar seguros es de lo que Pedro está hablando aquí acerca de los últimos días. Es cierto, y está advirtiendo que debemos de guardarnos para no ser arrastrados por el error. Lo que quiere decir que si está advirtiendo a los hermanos que no vayan a ser arrastrados por el error, hermanos, podemos ser arrastrados por el error. De ahí la necesidad de estar constantemente en la palabra, de ahí la necesidad de estar constantemente escudriñándola, de ahí la necesidad de clamar a Dios, de pedirle que por medio de su Espíritu Santo nos esté constantemente dando discernimiento y dando instrucción para que no vayamos a ser arrastrados. Una vez más, Dios aquí está advirtiendo al mundo acerca del juicio que se acerca. A través de su palabra nos está advirtiendo a nosotros como cristianos: no sean arrastrados por el error. A través de su palabra está advirtiendo a los hombres que piensen que la razón por la que el Señor no ha venido todavía no es que esté retrasando su venida, no es que sea una mentira lo que se está diciendo, no es que sea falso lo que la palabra de Dios dice, sino que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Así como quería que la gente entrara en el arca, pero la gente no quiso, así hoy quiere que vengan al arrepentimiento para que sean salvos. Y si el hombre sigue insistiendo en no hacer caso de lo que Dios está advirtiendo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el fin de la humanidad una vez más? La destrucción. Pero ahora no solo con la muerte física, sino con la separación eterna de Dios en el infierno. Si el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 10 y el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Es Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. El principio de la ciencia, ¿qué es? El temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, leemos estas palabras, escuchamos estas palabras, se nos advierten estas cosas y decimos, tanto tiempo, fin del mundo, el fin del mundo. Estamos en los tiempos finales. ¿Cuánto tiempo tienen diciendo eso? Y aquí estamos todavía. Que se va muriendo, se le va acabando su mundo y eso es todo. ¿En serio? ¿Eso es lo que creen? La palabra de Dios dice que va a venir como ladrón en la noche. Y hasta ahorita el Señor ha bateado de 100. Su promedio es 1000 todavía. No le ha fallado nada. Y si en todo lo demás no ha fallado, en eso tampoco va a fallar.
¿Y por qué tanta insistencia de parte de Dios por advertir a la humanidad del peligro que se acerca? ¿Por qué tanta insistencia en advertirnos a nosotros de no ser arrastrados por el error? Bueno, Ezequiel 18, el versículo 23, el Señor hace una pregunta. Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Noten la pregunta que está haciendo el Señor aquí. ¿En serio eso es lo que creen de mí? Que yo quiero la muerte del impío. Que se mueran los malos. Que se mueran los feos. Toditos los feos. No, pues nos mueren. Ahí me encontraría yo, así es que no, mejor no, que no se mueran los feos. Es lo que quiero yo, que se mueran. Dice, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Está diciendo aquí muy claramente, miren, si se apartan de sus malos caminos, van a vivir, no tienen que morir. En Ezequiel 33, 11, el Señor le dice a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Señor rogándole aquí a la casa de Israel. El mismo Señor suplicando a la humanidad, no quiero que mueran, no quiero que se pierdan. La puerta, el camino a Dios se ha abierto por lo que Jesucristo hizo. Pueden venir. Su gracia se ha manifestado a ustedes, su misericordia todavía sigue ahí para que se aprovechen de ella. Vengan a Él. De nuevo en 2 de Pedro 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, pudiera ser que todos los que estamos aquí lleguemos a ser raptados por Dios y seamos trasladados en un abrir y cerrar de ojos al cielo y de esa manera estar con Él para siempre. Pero pudiera ser también que tengamos que morir, que tengamos que pasar por la muerte, que tengamos que pasar por la muerte de nuestro cuerpo mortal. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para ello? Yo creo que si algo hemos podido ver estas últimas 2 semanas es que la muerte no avisa, no toca, no manda un recado y dice, hey, voy a ir por ti tal día, a tal hora, en tal lugar, prepárate. Nos llega de repente. Y tenemos que estar preparados. Como seres humanos siempre queremos estar preparados para cualquier eventualidad, ¿no es cierto? Siempre queremos estar preparados para cualquier eventualidad. No queremos que nos agarren dormidos. Para todo nos preparamos. Cuando estamos chicos nos preparamos para cuando estemos jóvenes, cuando estamos jóvenes nos preparamos para cuando seamos adultos, cuando somos adultos queremos prepararnos para cuando estemos viejos, cuando estemos viejos queremos prepararnos porque creemos que alguien va a descubrir la fuente de la juventud y no vamos a tener que morir nunca, hacernos viejos, arrugados y feos nunca. Para algunos de nosotros ya se nos pasó el tiempo, ya ni esperen la fuente de la juventud. Siempre queremos estar preparados. Pero estamos preparados en realidad para la eventualidad de que hoy se requiera nuestra presencia delante de Dios. Pensamos en ello. Hoy en Facebook, nuestra hermana Magali puso algo que fue enviado de Dios para mí porque estaba pensando en el mensaje. Es la historia de alguien que tiene una hija y dice esto. Al igual que sus amigas, mi hija Melissa estaba muy ocupada preparándose para ser adulta. En la escuela tomaba los cursos apropiados para prepararse para entrar en la universidad y se había inscrito para aprobar el examen de ingreso. Fuera de la clase, Melissa estaba desarrollando las cualidades de sociabilidad que se requieren para llevarse bien con la gente.
Por eso pasaba tiempo con sus amigos, compañeros de escuela y de actividades deportivas. En su trabajo aprendía las habilidades relacionales que necesitara para una futura profesión. En casa se estaba preparando para una futura vida familiar, experimentando cómo interactúa una familia cristiana. Prepararse para la vida adulta requiere trabajo y Melissa estaba progresando bien. Pero ninguno de esos preparativos eran lo que iba a necesitar. En el 2002, cuando murió en un accidente automovilístico a los 17 años, la única preparación que importó fue estar en condiciones de entrar en el cielo. Cuando la prueba de preparación más genuina llegó tan repentinamente aquella hermosa tarde de junio, cuando la puerta de la eternidad se abrió para Melissa, ella estaba preparada. Había puesto su fe en Jesucristo y confiado en su sacrificio sobre la cruz por los pecados de ella. Cuando enfrentó la prueba suprema de la preparación, Melissa estaba lista. ¿No estás tú? Si hoy te llega la muerte, ¿estarías preparado para encontrarte con Dios? Como en los días de Noé. Como en los días de Noé, estaban comiendo, casándose, dándose en matrimonio. Hoy hay gente preparando bodas, haciendo planes para la graduación de sus hijos, cumpleaños. ¿Cuántos de ellos van a ser llamados a la presencia de Dios y aquello para lo que deberían de estar preparados, que es lo más importante de todo, no lo están? En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en los versículos 7 y 8, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Va a ser de repente, cuando menos espere, ya sea el rapto o sea nuestra muerte. Así como el diluvio llegó de repente. El versículo 21 de Génesis 7 dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, una vez más, de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Nadie más. Nomás ellos 8. 8. ¿Por qué? Porque estaban en el arca. Porque creyeron a Dios. El día final, el último día, va a ser igual. Va a venir como ladrón en la noche. Va a venir de repente. Nadie se lo va a esperar. Todos van a estar haciendo planes para mañana, decidiendo si se bañan antes de acostarse o bañarse mañana cuando se levanten. Si planchan su ropa ahorita para poder dormir otros 15 minutos mañana, o se esperan hasta mañana y se levantan 15 minutos antes. Todo el mundo va a estar planeando todo tipo de cosas. Y de repente va a ser el último día. Y así como solamente los que estaban en el arca con Noé pudieron salvarse del diluvio, así también solamente los que estemos en Cristo vamos a poder salvarnos de la destrucción final de la tierra. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Nunca me voy a cansar de decirlo. Siempre que esté detrás del púlpito y siempre que alguien me escuche lo voy a decir. Puede ser esta noche. ¿Estamos listos? Porque si estamos listos, así como Noé,
después de que se secaron las aguas, desembarcó a una tierra nueva. Así nosotros también vamos a poder vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. En Apocalipsis 21, los versículos 1 al 7 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Digo, el salvarse de la destrucción sería suficiente, ¿no creen? Saber que somos salvos. Pero el hecho de que vamos a estar en la misma presencia de Dios, que Él va a enjugar nuestras lágrimas, que la muerte ya no nos va a poder tocar, que ya no va a haber tristeza, que ya no va a haber llanto, que todo va a ser perfecto, incluyéndonos a nosotros. Si eso no nos mueve a recibirle a Él, a vivir para Él, a movernos en Él, a hacerlo nuestro todo a Él, no va a haber nada que nos mueva. Pero tiene que ser hoy, tiene que ser ya. El versículo 24 de Génesis 7 dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. La semana que entra vamos a ver lo que sucedió después del diluvio. Pero por hoy concentrémonos en el mensaje de que hoy es el día de salvación. Concentrémonos en el mensaje de que debemos estar preparados, que nuestro Señor puede venir en cualquier momento por nosotros, o en cualquier momento puede llamarnos a su presencia. ¿Estamos preparados? Oremos.